Grupo Parlamentario Aragonés, señora Guillén. Gracias, presidente. Hace 2 días vino a comparecer a estas Cortes la Plataforma Ciudadana Pro Hospital de Jaca. Imaginamos que está usted al tanto de esto. Están muy descontentos con este plan. Imaginamos que lo sabe. Solo lo imaginamos porque sabemos que no ha querido recibirlos. Mire, yo le voy a plantear una pregunta que nos hemos hecho en mi grupo parlamentario desde que hemos tenido acceso a este plan. ¿Qué broma es esta, señor Celaya? Voy a ser muy didáctica para que pueda entender bien la gravedad de este asunto. En el mes de mayo debatimos varias iniciativas en esta Cámara de varios grupos políticos, una del Partido Aragonés, otra de Podemos y otra del Partido Popular. Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha revisado usted los textos de estas iniciativas aprobadas por unanimidad? En esta Cámara, incluidos los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno, los grupos del Gobierno, le dieron un mandato muy claro, señor Celaya. Solicitábamos un plan estratégico. Solicitábamos que se garantizara la cartera de servicios del Hospital de Jaca. Solicitábamos que se aplicaran las medidas específicas oportunas, que se repusieran las plazas vacantes de los especialistas, que se asistiera a los pacientes conforme debía ser. ¿Qué recoge de todo esto este plan que ustedes han presentado? Nada. Le voy a dar la respuesta. Le voy a detallar ahora lo que recoge este plan o no recoge este plan. Proponen un proyecto asistencial compartido, no contemplan las urgencias quirúrgicas, no recogen casi nada en relación al servicio de pediatría, tampoco hablan de la unidad neonatal, no garantizan la asistencia sanitaria de esas comarcas, no se ajusta a las necesidades reales de la población, dejan establecidos esos 2 días que están establecidos ahora de ecografías al mes, algo que es insuficiente, aunque ustedes no digan ni cuántas ecografías se derivan a otros centros ni cuántas se dejan de hacer. Tampoco han recogido la instalación de un TAC, que es un instrumento básico e indispensable para el diagnóstico de los pacientes, y no aportan ni soluciones, ni personal facultativo, ni recursos económicos, ni materiales. Nada. Supongo que si se ha leído el plan se habrá dado cuenta de un dato importante que sí que se recoge en este plan, y es que la media de edad de ese territorio es la más alta de toda el área sanitaria, incluso más alta que la media de Aragón. ¿Cómo se supone que tienen que bajar esas personas mayores a ser atendidas a San Jorge, a Huesca? ¿Los va a llevar alguien? ¿Van a ir en transporte público? ¿Los lleva la sanidad pública? ¿Cómo? ¿Qué panorama, señor Celaya? Le voy a preguntar directa y abiertamente cuáles son las intenciones que usted tiene con el Hospital de Jaca. Y cuidado lo que me contesta, no vaya a ser que no coincidan lo que aquí dice en este plan. Desde luego, si me tengo que basar en lo que dice en este plan para autorresponderme a esta pregunta que le hago, por si acaso no me la responde usted, lo tengo muy fácil. Convertirlo en un centro de crónicos o que deje de ser un hospital para ser otra cosa menor. Qué cara es la sanidad, ¿verdad, señor Celaya? Carísima. No tiene ni idea de lo cara que es la sanidad para los habitantes del medio rural, que en el mejor de los casos solamente, y lo digo entre comillas, tienen que desplazarse a otro centro, a una capital de comarca o a una capital de provincia para ser atendidos. Eso en el mejor de los casos. En el peor, puede suponer que ni siquiera lleguen a esos centros, y creo que me estoy explicando. Ya vale de desigualdad, ya vale de penalizar al medio rural, ya vale de que el medio rural sea el pagano de este Gobierno. Tenemos los mismos deberes, pero también los mismos derechos. Este plan no cumple el objetivo fundamental para el que fue encargado aquí en estas Cortes, ni cumple la ley de integración que establecía la continuidad de los servicios prestados por el CASAR. Este plan no refleja lo que se pidió y, por lo tanto, no cuenta con nuestra aprobación, sino que cuenta con el rechazo frontal del Partido Aragonés. No pedíamos grandes inversiones en aquella moción que aprobamos, no pedíamos servicios que no se hubieran prestado hasta ahora en ese hospital, pedíamos únicamente que se mantuviera lo que había. Voy a ir concluyendo leyéndole algo, a ver si le suena. Sabemos de la preocupación de los alcaldes de estos municipios, puntos suspensivos. Lo normal es que la gente sea atendida lo más cercanamente posible de su municipio. La gente no entiende de barreras de comunidades autónomas. ¿Le suena, verdad? Son declaraciones suyas que dijo antes de firmar un convenio con Navarra para que las mujeres de Tarazona pudieran dar a luz en Tudela. Le queremos pedir que nos explique usted
a los vecinos de las comarcas de Jacetán y Alto Gállego y parte del Sobrarbe por qué nosotros sí que nos tenemos que desplazar no 20 kilómetros, sino más de 100 kilómetros para ser atendidos. Unos sí y otros no. Ya nos explicará cuál es la vara que utiliza para medir. Ha dicho usted hoy aquí que este es el plan. Concluyo ya. Ha dicho usted hoy aquí que este es el plan que esperaban en la zona. Pues eso no es verdad, señor Zelaya. Y si no, vaya y pregunte y reciba la plataforma ciudadana pro Hospital de Jaca y le explicarán. Esa plataforma representa el entramado social, empresarial, político, municipal, comarcal de las zonas afectadas. Recíbalos y les dirá. Y si quiere escucharles, les dirá que esto no es lo que esperan, ni lo que quieren, ni lo que necesitan. Desde luego, por parte del Partido Aragonés, cuentan con todo el rechazo a este plan y desde luego plantearemos aquí las iniciativas que sean necesarias para echarlo atrás. Gracias. Gracias, señora Guillén.